voy a utilizar un texto escrito por él en la introducción de uno de sus libros más importantes, más bonitos, más ricos, más extensos en la comprensión de los daños causados por la falta de libertad, en concreto en España, pero sería muy de aplicación a cualquier otra situación histórica y país, que es el libro de Pasiones de servidumbre, que se editó en el año 2000, es decir, 6 años después del hecho nacional a la conciencia de España o el discurso de la República, intermediado uno y otro por el libro Frente a la gran mentira, que es concretamente del año 96, si no me equivoco. Esta sería como una especie de interpretación o de corolario psicológico relativo a determinadas pasiones humanas, muy bien desmenuzadas por don Antonio en el libro de Pasiones de servidumbre, y digo que sería como una especie de corolario en esa fase, que no es porque él se la plantease así, pero es evidente, según he contado yo antes, en otro orden de cosas y con otro enfoque, el hecho de que don Antonio estaba ahí actuando en la fase que hemos llamado de contramentira, y hasta el punto de que el propio título del libro posterior del hecho nacional a la conciencia de España pues se titulaba Frente a la gran mentira del régimen de partidos y la gran verdad también de la ausencia de democracia política y de libertad en España. Pues nos decía entonces don Antonio en el año 2000, en una frase que por ser personal, quizá de las pocas o la única, sobre todo por la extensión que tiene entre lo que ha escrito en cuanto a libros, pues merece la pena traerla en un día como hoy. Nos dice don Antonio, desde el año 2000, ya digo, si tuviera que abarcar de una sola mirada lo único que imprime sello personal a las acciones de una larga vida de experiencias múltiples y a veces arriesgada, si estuviera obligado a decir en pocas palabras a dónde conduce la dignidad con el paso de la juventud de las pasiones a la madurez de los sentimientos, si no excluyera ningún tipo de vocación sincera, incluso el de formar y vivir una decente familia, entonces no dudaría en afirmar que, pese a la variación de las situaciones sociales, la vida del espíritu transita desde la búsqueda juvenil de la verdad a las maduras vivencias de lo verdadero, o dicho de un modo más concreto, desde las pasiones de conocer, querer, poder y hacer cosas o relaciones en el mundo de la vida social, cultural o política, a la pasión de comprender y sentir el sentido de la vida y del mundo de la humanidad, es decir, vivir cada etapa biológica y social de la vida haciendo presente en ella un mismo y sencillo ideal, como si fuera la única forma de sentir y de experimentar la humanidad entera. Sólo así se puede alcanzar una vejez que recuerde sonriendo. Bien, hoy en las fechas actuales, en 2015, es decir, 15 años después de este texto, podemos decir, es evidente, que don Antonio ha alcanzado esa vejez y nosotros le vamos a ayudar, estamos tratando de ayudarle a que alcance ese objetivo, una vejez que recuerde sonriendo. En este texto hemos visto cómo don Antonio se centra en la vida del espíritu que transita desde la búsqueda juvenil de la verdad a las maduras vivencias de lo verdadero. Bueno, pues hoy vamos a tratar de dar en nuestro enfoque un contenido a esa verdad y a las vivencias de lo verdadero. Vamos a aportar desde nuestro planteamiento, desde nuestra singularidad personal, amigo Pedro, esa verdad y esa vivencia de lo verdadero. Y continuamos ahora, ese texto de Trevijano ahora lo voy a enlazar pues conmigo mismo. Una de las primeras intervenciones mías dije que hablaría, que lo explicaría con más detenimiento el asunto de la conexión entre amor, verdad y libertad. Bueno, pues hoy, por estas circunstancias tan especiales, ha surgido esta oportunidad y vamos a hacerlo. Una de las cosas que ya comenté en aquel momento, que enlaza directamente con la acción de la persona libre, es mostrar a los demás quién es. Decíamos que eran palabras de Hannah Arendt. Dice que en la acción la persona muestra a las personas que le escuchan, en ese momento político, muestra qué pretende, qué piensa y quién, sobre todo quién es. Que recordemos que es como comencé yo aquella conversación
inolvidable con don Antonio en 1995, diciéndole: quiero que usted sepa quién soy y por qué estoy aquí. Pues hoy prolongamos esa frase y me concentro en el aspecto intelectual que más me ha enriquecido don Antonio, y que ha sido sobre todo que me puso en contacto con dos personas grandes de la historia del pensamiento, un español y una alemana judía, que ya la he mencionado en otros programas. El español es Jorge Ruiz de Santayana y la alemana judía Hannah Arendt. Don Antonio, sus textos, yo observé que admiraba evidentemente a Jorge Ruiz de Santayana, y también él habla de la inolvidable Hannah Arendt en La teoría pura de la República, y hace referencia a ella especialmente, si no recuerdo mal, tanto en el hecho de nacional a la conciencia de España como en Frente a la gran mentira, en concreto, sobre todo con su libro sobre la revolución, precisamente. Ya dijimos que comparaba la revolución, la fracasada revolución francesa, con el éxito de la libertad política con la separación de poderes y la representación en la constitucional de Estados Unidos. Entonces, hay una cuarta, por decirlo así, además del propio don Antonio, que es una de las inteligencias filosóficas más finas y al mismo tiempo más salvajes, por decirlo así, y más potente, que es Friedrich Nietzsche, del que ya hemos tenido ocasión ayer de hablar. Y yo, además de que don Antonio lo cita en algunos libros, pues este ha sido una relación, digamos, más personal que he tenido yo, no tan relacionada con don Antonio. Y finalmente, pues por las condiciones de mi vida, y según hemos dicho antes, por cómo ha transcurrido la vida, pues el propio Jesús de Nazaret, un judío que yo considero el más inteligente de todos los tiempos. Su palabra ha hecho mella indeleble, pues en la historia de España, esto es así, y en la historia, pues, de Europa, porque no son separables. Entonces, ¿quiénes son estas 5 personas que acabo de mencionar? El propio don Antonio Ruiz de Santayana, Hannah Arendt, Friedrich Nietzsche, Jesús de Nazaret. ¿Qué tienen en común entre ellos? Pues lo diré con toda claridad: su profunda, sentida, consciente espiritualidad. Los 5. En cuanto a lo que piensan de existencia o no de Dios, don Antonio es ateo, como ha declarado, no ateo militante, como él con mucho tacto y buen gusto suele expresar. Jorge Ruiz de Santayana, también ateo, de Friedrich Nietzsche casi no tengo por qué hablar, porque él se opuso, aunque es muy comprensible. Y Hannah Arendt, lo único que recuerdo yo de ella, de todos sus libros, es en La condición humana, que se hace la siguiente pregunta: ¿quién es nadie para decir que Dios no existe? Bueno, por tanto, no vamos a vincular expresamente esto con planteamientos religiosos, pero sí espirituales, enlazando precisamente con el texto de don Antonio en Pasiones de servidumbre y otros textos que vamos a leer ahora. Las 5 personas que hemos mencionado se caracterizan, además de por esa espiritualidad, por haber sido personas que han sabido distinguirse, separarse, elevarse, como hemos comentado antes, de los prejuicios de su época y adquirir una originalidad propia. Eso es debido precisamente a esa espiritualidad. A mí me parecen 5 inteligencias brillantísimas. Una cosa que quiero aclarar aquí, que es muy importante reconocer, es que la inteligencia como tal, como si existiera un parámetro o un molde para ella, no permite la comparación entre personas, puesto que ya hemos dicho que cada persona es una singularidad absoluta, y todo lo derivado de eso implica que lo que surja espontáneamente de ella también es singular, y de sus facultades, incluyendo la propia inteligencia. Por eso cada persona es tan valiosa, porque apunta a una inteligencia única al mundo. Y eso es uno de los aspectos más importantes que hay que tener en cuenta siempre. Pero desde luego voy a utilizar a Trevijano, a Jorge Ruiz de Santayana y a Hannah Arendt para expresar de ellos o resaltar de ellos cómo son personas de una dimensión gigantesca, y sin embargo su época los ha ocluido, los ha proscrito. No han sido, a pesar de lo valioso del contenido de su pensamiento y de sus escritos, han dado frutos fuera de época, por decirlo así, no han sido acogidos. Lo que preponderaba en su época no ha sido compatible con las posturas que ellos han mantenido. Me centro sobre todo en Jorge Ruiz de Santayana, un español de una dimensión gigantesca. Yo considero que es una de las inteligencias más brillantes, más dulces, más elegantes, más penetrantes de toda la historia, y que si le preguntáramos hoy por hoy a la mayor parte de los españoles,
como me podría haber ocurrido a mí, probablemente si no es de la mano de Trevijano, pues ni siquiera saben quién es. Nació en Madrid, vivió unos años en Ávila y se trasladó posteriormente a Boston, en Estados Unidos, y allí llegó a ser catedrático de filosofía en Harvard. Hasta 38 viajes realizó entre España porque tenía un apego y un cariño especial a España y nunca quiso perder la nacionalidad. Y el otro ejemplo que pongo es Hannah Arendt, muchos de cuyos libros se presentan diciendo que es una de las pensadoras más influyentes del siglo XX. Se le ha denominado en algunas ocasiones la filósofa de la libertad y, sin embargo, a pesar de que en sus libros figura o es presentada o vendida ella, como se dice ahora, su imagen, es vendida como una de las pensadoras más influyentes, no es de hecho así. Se utiliza la propaganda para escribirlo, pero ninguno de los sistemas, por ejemplo, de régimen de partido existentes en Europa tendría lugar si se hubiera hecho caso, por ejemplo, de Hannah Arendt. No ha sido así. Bueno, pues vamos a centrarnos en un texto de la teoría pura de la República de 2010 de don Antonio, que dice lo siguiente: lo espiritual se reencuentra con lo verdadero en el destierro. Paul Valéry se extrañaba de que la palabra espíritu huyera del vocabulario. En el ostracismo, el espíritu descubre originalidades que no percibe la gente patriada. Cita ahora a Pascal don Antonio: a medida que se tiene más espíritu se encuentran más hombres originales. Las gentes del común no encuentran diferencias entre los hombres. Escribía Pascal, supongo que serán en los pensamientos, en los pensées, en el capítulo 7 de la parte primera. Continúa don Antonio: la república abanderada de lealtad alimenta el espíritu de modernidad republicana. En busca de ese espíritu, la idealidad republicana tropieza con el materialismo transaccional de monarquías y repúblicas de partido. Sin principios éticos, el consenso del poder político, finanzas y medios de comunicación, con autonomías faraónicas y municipios inmobiliarios, ha creado una cultura material que incluso hace sospechosa de falsedad la palabra espíritu. 2 páginas más adelante nos dice don Antonio: la voluntad de creer en el discurso del espíritu republicano no se afirma en el pragmatismo utilitario, necesita de la voluntad de verdad en la acción de los repúblicos hacia la libertad política que se objetive en la república constitucional. Frente a ese espíritu de verdad se levanta la voluntad de resistencia de los estados de partidos, auténtica voluntad, es decir, voluntad de no querer la libertad, con la que se protegen mediante el sistema proporcional contra los riesgos de la representación responsable y la libertad constituyente. La nolición, es decir, el no querer del poder constituyente de la libertad, dio existencia al estado de partidos, a cambio de sacrificar la presencia en los gobiernos del espíritu societario, es decir, el espíritu que podríamos llamar de verdad, una torpe aberración antinatura que produce en los gobernantes partidocráticos la úlcera del noli me tangere. Bueno, pues volvemos a los evangelios. Noli me tangere es una expresión latina utilizada por Jesús de Nazaret en 2 ocasiones. Una de ellas en el Evangelio de San Juan, el otro no lo recuerdo, quizá los 3, los sinópticos, donde después de la resurrección se refiere a Santo Tomás, que sospechaba de que no fuera real aquello, o la presencia que veía, que estaba viendo, y la respuesta de Jesucristo ante el interés de tocarlo es: noli me tangere, no me toques porque todavía no he subido al Padre. Pero más fértil, al propósito de esa verdad, de ese desvelamiento o de ese señalamiento de la verdad, es el pasaje entre Jesucristo y la Magdalena, que narra San Juan, que nos narra de esta manera: como la primera persona dice de la Magdalena que vio a Jesucristo resucitado. El pasaje es completamente distinto y nos dice que la Magdalena se acercó al sepulcro vacío y se puso a buscar a los alrededores, buscando el cuerpo, desesperada, de su maestro, por el que debía desde luego sentir admiración y probablemente amor. Entonces, abstraída en esa búsqueda, oye una voz que le dice: mujer, ¿por qué lloras? Y ella responde, sin volverse, continuaba absorta y creyendo que era el hortelano, el propietario de aquel terreno, le responde: Señor, se han llevado el cuerpo de mi maestro.
Si usted sabe dónde lo han puesto, dígamelo, que yo iré a por él para enterrarlo adecuadamente. Entonces, la respuesta que narran los evangelios es directamente así: María. A continuación ella dice que hay dos opciones: o que vuelve en sí o que se gira. Se siente, ella vuelve en sí, se siente reconocida y se refiere a Jesús diciéndole maestro. Y a continuación trata de, si no me equivoco, abrazarle los pies, cuando viene el Noli me tangere, porque no he subido al Padre todavía. Bueno, ¿por qué traigo esto aquí acerca del Noli me tangere? Que hace referencia a don Antonio como queriendo expresar una vida política que permanece al margen de la comunidad política a la que supuestamente deberían gobernar y con la que deberían estar en contacto. No me toquéis, no aproximarse a la libertad, no sea que pierda mi poder. Yo creo que ese es el sentido que lo quiere decir Trevijano, respecto a la sindicación de poder que está ocupando el Estado de partidos. Bien, pues, ¿qué observamos ahí? Que una persona menciona el nombre de otra y acto seguido esa persona vuelve en sí y reconoce a la persona que la está reconociendo a ella. Este reconocimiento mutuo es el acto que decíamos el otro día, inicial de la maravillosa personificación de las personas entre sí, donde se reconoce cada cual a través del reconocimiento de la otra, exactamente igual como fuimos cada uno de nosotros nombrados al nacer, y fuimos abrazados sin saber quiénes éramos por nuestra madre. Todo esto está entrelazado. Ese llamar al otro por su nombre, es decir, admitirlo, afirmarlo en su personalidad propia, intrínseca, única, es la verdad inicial del recorrido de la libertad. Decíamos el otro día además de reconocer la dignidad del otro. ¿Cómo no la vas a reconocer si estás reconociendo una verdad viva que tienes delante de ti? Pues eso es lo que estamos también haciendo hoy con don Antonio, que es reconocer su trabajo y sus textos a través de estos que hemos seleccionado para hoy. Y traemos a continuación a Jorge Ruiz de Santayana en Personas y lugares, fragmentos de autobiografía, uno de sus libros editado en 1948, 4 años antes de su fallecimiento, y uno de los libros más dulces, más atractivos de Santayana, donde él hace un repaso meticuloso por momentos y muy expresivo de su propia personalidad y de los acontecimientos que él ha vivido y su forma de interpretar el mundo durante su larga vida, en la que tuvo muchos contactos, viajó a muchos países, principalmente Inglaterra, Francia, Italia y España. Ya hemos dicho que regresó muchas veces a pasar los veranos en su tierra de infancia de Ávila. Este libro, por tanto, tiene un valor especial y expresa muchas de sus frases llenas de enjundia intelectual. Bien, pues dice Santayana con respecto de su época: los sistemas solo los enseñan las sectas o los individuos que se proponen ser profetas y fundar una secta. Mi sistema aspira a ser únicamente una contribución a las humanidades, la expresión de una mente reflexiva, selectiva y libre. Pero yo vivía entre sectas, o entre individuos que ansiaban fundar sectas, y les habría parecido impreciso e inútil si simplemente hubiera sido historiador y crítico de la filosofía. Nos dice también Santayana que cualquier lugar y cualquier persona corrientes me complacían suficientemente. Sólo cuando se reclamaba el éxtasis romántico ante ellos o por ellos, como sucedía en todas partes en mi juventud, mi estómago se alzaba en radical protesta. Entonces, dice él, descubrí hasta qué punto el mundo humano de mi tiempo se había convertido en enemigo del espíritu y por tanto de su propia luz y paz. Aquí vemos a un Santayana que reconoce que el ambiente intelectual de su época está sumergido en una maraña de fabricaciones ideológicas en las que no tiene él mismo cabida, en las que se siente solo, debido sencillamente a que él prefiere situarse en posiciones de comprensión sencilla, inteligente de la realidad, es decir, posiciones espirituales próximas al valor del amor, el cariño normal y corriente entre las personas. Dice Santayana en otro punto: lo que los idealistas objetivos llamaban espíritu es sencillamente la fuerza de la materia y Mamón. Mamón es un dios mítico que aparece en el Antiguo Testamento
que es el dios del dinero, se le asocia con el dios de la fortuna y el dinero. Lo que los idealistas, insisto, objetivos, llamaban espíritu es sencillamente la fuerza de la materia y Mamón gobernando el mundo. Y si tanto aman al mundo y son tan bien recibidos en él, desde luego, dice él, nunca se les crucifica ni se les martiriza, la razón es sencilla, no son idealistas más que de técnica. En la práctica y en las lealtades son materialistas morales y adoradores de Mamón, insisto. Y esto es muy bueno porque hace alusión aquí a continuación Santayana a la posición de ese ideólogo, fabricante de mundos imaginarios en los que coloca a su capricho, a su antojo, siguiendo sus conexiones lógicas gratuitas a todas las personas. Dice Santayana, como un Satán santurrón, el idealista sitúa ante sí todos los reinos de la tierra en un falso panorama, como si nada hubiera en ellos más que lo que él ve allí y codicia, y se promete la posesión y el control de todos aquellos tesoros con solo adorarse a sí mismo. A ese sí mismo, es decir, a el propio fabricante de la ideología, lo llama espíritu, pero defrauda a su espíritu y lo hace esclavo de ese cruel mundo material que cree haber dominado. Cuando habla del idealismo romántico se refiere sobre todo a la filosofía alemana que él conocía también, porque se especializó en historia de la filosofía y precisamente tuvo que explicar muchas veces a los filósofos alemanes, principalmente entre Kant y Hegel, de los que ya hemos dicho que de ahí surge esa efervescencia psicoideológica que ha inundado y ha envenenado de una forma tan destructiva y tan artificial, tan antinatural, el mundo del siglo XX. Aquí podemos mencionar a esa cadena de pensadores que comentábamos el otro día, el Rousseau francés y el traslado de las toxinas mentales de Rousseau a Alemania a través de Kant, Fichte, Hegel, Marx y Ferdinand Lassalle, este último el fundador de la socialdemocracia, que ya tuvo, por cierto, en aquellos momentos iniciales, se entendía bastante bien, o no tenía inconveniente en entenderse bastante bien, con Bismarck, el canciller Otto von Bismarck del primer Reich alemán. Una persona bastante brillante, Bismarck, quien predijo el futuro pertenece al socialismo de Estado, precisamente. Traemos, respecto de este idealismo, de este ideologismo, traemos a Rousseau, de la mano de Santayana, a la persona que más influyó ideológicamente, intelectualmente, en los acontecimientos de la Revolución Francesa. Tiene en el discurso sobre el origen y el fundamento de la desigualdad entre los hombres, escribe Rousseau, en 1754, refiriéndose a mi tema, al hombre en general, procuraré buscar un lenguaje que convenga a todas las naciones. Mejor aún, olvidando los tiempos y lugares para pensar tan solo en los hombres a quienes hablo, supondré que estoy en el Liceo de Atenas repitiendo las lecciones de mis maestros, teniendo por jueces a los Platón y los Genócratas, y al género humano por oyente. Oh hombre, de cualquier comarca que seas, cualesquiera que sean tus opiniones, escucha, he aquí tu historia tal como yo he creído leerla, no en los labios de tus semejantes, que mienten, sino en la naturaleza, que no miente nunca. Este tipo de pensamiento megalómano, tan característico de esa época, este texto es un ejemplo bastante ilustrativo de cómo se urdían desde una posición particular de una persona, se fabricaban castillos ideológicos en los que pretendían volverse a la humanidad entera. Las propias palabras están bien claras. Aprovecho también este texto para observar, aparte de la grandilocuencia y la megalomanía, la contradicción. Termina Rousseau en esta especie de oráculo diciendo: oh hombre, de cualquier comarca que seas, cualesquiera que sean tus opiniones, escucha, he aquí tu historia tal como yo he creído leerla, no en los labios de tus semejantes que mienten, sino en la naturaleza que no miente nunca. O sea, él considera que los semejantes al hombre, esa abstracción exangüe le llamó Nietzsche a la palabra hombre, pues él considera que los semejantes al hombre mienten. Sin embargo, él fija su vista en la naturaleza y dice que no miente, pero entonces, ¿cómo es posible que diga que todos son mentirosos menos él? ¿No es él un semejante de ese hombre al que tanto alaba? ¿No se observa aquí ya la contradicción? ¿Cómo se eleva una persona a leccionar al mundo entero? Pues esta es la época que procede precisamente del egotismo que comenzó en la mente de Descartes con el pienso luego existo, que fue ese reingreso en sí mismo para buscar ahí explicación del universo entero, según nos está explicando aquí el propio Rousseau,
y a partir de todos sus descendientes, pues digo que ese reingreso en la cárcel del sí mismo supuso apagar por completo la luz del espíritu para el amor y la verdad. Sencillamente. ¿Por qué? Porque no cuentas con nadie más que con ti mismo. Ese es tu condena y ese es tu gran error. De ahí procede la actual veneración al Estado como única fuente de verdad, cuando bien dijo de él precisamente en Así habló Zaratustra Friedrich Nietzsche, que el Estado miente en todas las lenguas del bien y del mal, a raíz de lo que estamos contando. Bien, pues de Rousseau podemos pasar a Kant, que escribe lo siguiente: el mundo inteligible solo es un punto de vista que la razón se ve obligada a adoptar fuera de los fenómenos para pensarse a sí misma como práctica. Y esta razón, que según hemos dicho se ilumina y se repliega sobre sí misma, dice Kant que el hombre encuentra dentro de sí, vuelve otra vez la abstracción exangüe hombre, no hay ninguna persona aquí, sino un concepto metafísico hombre, encuentra dentro de sí una capacidad por la cual se distingue de todas las demás cosas e incluso de sí mismo, en tanto que se vea afectado por los objetos. Y tal cosa es la razón. Esta, como espontaneidad pura, se alza incluso por encima del entendimiento. Eso es lo que nos dice Kant en Fundamentación para una metafísica de la costumbre de 1785. La razón, que como hemos dicho antes, nada puede decir, porque nos diría una infinidad de cosas y no tomaría en sí ninguna más que las propias que ella haya fabricado, desde el punto de vista de la verdad y del comportamiento humano de las personas entre sí. Sin embargo, aquí se presupone supersticiosamente que tiene respuestas para todo y que está en el propio interior, en la cárcel de sí mismo. Hoy, en las fechas actuales, un alemán bastante inteligente que ha escrito un libro muy valioso sobre la biografía intelectual de Nietzsche, que se llama Rudiger Safransky, empieza a poner en tela de análisis y comprensión pues el siglo XX alemán, y escribe Rudiger Safransky: los sucesores de Kant, Fichte, Schelling, Hegel, Feuerbach, Marx, no estaban dispuestos a despreocuparse de la cosa en sí, que en última instancia, aclaro yo, para todo ello al final acabó siendo la propia persona que escribía. Querían penetrar en el corazón de las cosas. Todos querrán despertar al mundo de sus sueños, y si no existe una palabra mágica habrá que inventarla. Y si no existe una última verdad por descubrir, habrá que hacer la verdad, en el sentido de fabricar la verdad. O más expresamente, se esperará de la historia hecha por uno mismo que traiga la verdad. La huella ensangrentada, dice Safransky, de la historia reciente es la rúbrica de esa verdad. En otro punto, dice Safransky, en un libro que se titula Schopenhauer y los años salvajes de la filosofía, escrito en 1987, dice Rudiger Safransky: fueron los años salvajes de la filosofía, Kant, Fichte, Schelling, la filosofía del romanticismo, Hegel, Feuerbach, el joven Marx. La razón de ello era el reciente descubrimiento del yo, ya se presentase bajo el ropaje de espíritu, de la moralidad, de la naturaleza, del cuerpo, del proletariado. Los filósofos se percataron de que el hombre era el autor de las cosas, ese hombre metafísico que decimos. Nadie sabía ya lo que significaba ser, aunque se proclamase por todas partes que el ser determina la conciencia. Dice, el qué hacer en esta situación. Cuando se es el hacedor hay que hacer tanto como sea posible. Hay que construir el futuro mediante acumulaciones frenéticas. Desaparece la alegría del conocimiento y permanece su mera utilidad. Las verdades están ahí para ser realizadas. Y así se pone en marcha la religión secularizada del crecimiento y del progreso. Continúa Safransky: Kant, bajo cuyo impulso se habían alumbrado los años salvajes de la filosofía, escribió con los ojos puestos en la Revolución Francesa. Un fenómeno tal de la historia de humanidad ya no se olvida, porque ha puesto al descubierto un talento y una disposición hacia lo mejor en la naturaleza humana que ninguna sutileza de los políticos habría podido imaginar a partir de la historia anterior. Los acontecimientos que nosotros ya no podemos olvidar llevan los nombres de Auschwitz, Archipiélago Gulag e Hiroshima. La visión filosófica actual tiene que mostrarse dispuesta a responder a lo que se manifiesta en esos acontecimientos. Efectivamente, el poner en jaque, en análisis tranquilo y comprensivo de esa historia reciente tan nefasta, incluyendo la falta de libertad política en España, que ya decimos que trae su origen de todos esos terribles acontecimientos del siglo XX, digo que ese análisis forma parte de la necesidad actual y comprenderlo para poder, como hemos dicho antes, ya superarlo.